La energía nuclear es la mejor fuente de energía que tiene la humanidad, pero los ecologistas no la entienden. Entonces, en esta ocasión, vamos a hacerlos entender. Alrededor del 4.9% de toda la energía que se produce en el mundo entero es producida por energía nuclear. Y desde los últimos 12 años esa proporción ha estado en fuerte declive. Y ha estado en fuerte declive por diversas razones, que la vamos a analizar acá. Pero lo cierto es que la energía nuclear tiene una maravillosa facultad. Y es que cuando ustedes buscan el reporte de CO2 de la Agencia Internacional de Energía, donde ellos hacen un reporte anual donde se hace un diagnóstico sobre cómo se produce la energía en todo el mundo, y uno se va a la parte de contaminación de CO2 por matriz energética, yo los reto a ustedes a que determinen ratio de contaminación de la energía nuclear. Pueden tomarse su tiempo y les puedo decir que el número es 0. ¿Por qué? Porque aún con una de las metodologías más viejas de producción de energía nuclear es mediante fisión nuclear con un reactor a todo dar. Eso te produce alrededor de 20 a 30 kilogramos de desecho radiactivo por 40 años de funcionamiento. Incluso el nivel de desecho que se produce es tan pequeño que una estrategia factible de manejo de desechos radiactivos es sencillamente tomar las barras de uranio y enterrarlas en el núcleo del mismo reactor nuclear y dejarlas ahí forever. Punto. ¿Por qué? Porque se cambian relativamente poco, o 3 o 4 veces en un siglo, y eso al final resulta muchísimo más sencillo que manejar toda la infraestructura de liberación y contaminación mediante combustibles fósiles que tiene hoy día la humanidad. Esto es un tema que tengo mucho tiempo investigándolo y que tengo diferentes formas de cómo tratarlo. Pero el tema elemental que vamos a tratar es que el declive de la energía nuclear en el mundo ha traído consecuencias geopolíticas muy profundas, en donde hoy día hay una realidad. Y la realidad es que no importa qué tan verde sea el país en el mundo, de alguna forma está liberando CO2 a la atmósfera. Y la verdad es que la ciencia nos da opciones en el día de hoy de que esa no sea la realidad. Y eso es lo que vamos a investigar en el día de hoy. No siempre las cosas han sido como son en el 2023 cuando estoy grabando este video. Durante los años 50 y 60 en todo el mundo se instalaron decenas de reactores nucleares para producción de energía atómica. Y la verdad es que fue bastante factible. Fue una estrategia utilizada en Estados Unidos, en Europa, en Rusia. Incluso algunos países latinoamericanos tienen producción de energía eléctrica mediante fisión nuclear. Y ha ido muy bien. La verdad es que ese proceso durante esas primeras 1, 2, 3 décadas y media fue bastante exitoso. Hasta que sucedió un incidente en la planta Vladimir Ilich Lenin, Ucrania, Chernobyl, que tuvo consecuencias humanas y medioambientales a un punto en el que todavía en el día de hoy se sienten. Y eso es algo que no se puede evitar. Eso es algo que no se puede negar. Y que ahí empezó la primera ola de cambio de la gente, de la apreciación hacia la energía nuclear. Y este tema se puede investigar desde muchas formas. Hay series de televisión que hacen un muy buen ejercicio, aunque sea ficticio, hacen un muy buen ejercicio de decir qué fue lo que pasó ahí, cómo fue que pasó. Y más recientemente, que es para mí el más importante, en el 2011 en la planta Fukushima hubo un incidente en el que hubo una ruptura en el núcleo de la planta nuclear de Fukushima, luego de que esa planta fuera afectada por un terremoto y luego por un tsunami, porque la planta estaba diseñada para aguantar un terremoto o un tsunami, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Algo que quiero decir al respecto es que tanto la planta Vladimir Ilich Lenin y la de Fukushima, Japón, eran de primera generación. Ambos eran diseños de los años 50. Nunca se ha tenido un desastre, ni una ruptura, ni una brecha, ni nada por el estilo en una de segunda, tercera, cuarta o quinta generación. Y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Para mí lo de Fukushima, Japón, fue muy importante porque desde mi perspectiva investigativa fue la que le dio forma al actual movimiento anti-energía nuclear que existe en Europa y en el mundo. Pero en primer lugar, ¿cómo funciona una planta nuclear? ¿Qué es eso? Bueno, lo primero que se debe saber es que no se tiene que ser un ingeniero nuclear para saber cómo funciona un reactor nuclear. El uranio, que es el principal combustible nuclear que se utiliza en el mundo, y que realmente se enriquece, se encuentra en la naturaleza, se encuentra en minas, se encuentra en placas tectónicas muy profundas y muy antiguas del planeta Tierra, en donde
Se extrae y no se refina, sino más bien que se purifica en una centrifugadora. Y al final te queda el metal del uranio casi en un nivel de enriquecimiento mucho más alto que se encuentra en la naturaleza. Aquí es donde quiero hacer una diferenciación muy importante. Para las bombas nucleares, el combustible nuclear tiene que refinarse un 99.9%. Pero el uranio que se encuentra en una planta de energía nuclear solamente está refinado a un 2%. No se puede hacer una bomba nuclear con combustible nuclear para una planta nuclear, para una planta de energía eléctrica. Son dos cosas completamente distintas. Es absolutamente distinto. Es como tú decirme que tú puedes explotar un edificio con una caja de fósforos. No es igual y no es lo mismo. Entonces, el combustible radioactivo siempre está generando energía. Siempre la energía va a incrementar si no se balancea la energía dentro de un reactor. Y para eso es que están realmente los ingenieros nucleares y los operarios que manejan una planta nuclear. El proceso funciona en que tú dejas funcionar el uranio y él crea su misma reacción nuclear y crea energía. Y esa energía crea calor. Entonces, ese calor se utiliza para evaporar agua. Y se evapora el agua en el núcleo del reactor y se pone una turbina arriba que es realmente un dínamo. Y cuando se evapora toda esa agua, mueve el dínamo, el vapor mueve el dínamo y se produce energía eléctrica. Durante los años 80 se relajó muchísimo la energía nuclear porque era, según medios de comunicación, la forma más cara de hervir agua. Y desde el punto de vista conceptual realmente no están errados. Sin embargo, algo que se utiliza para controlar la reacción nuclear son barras de boro. El boro es otro elemento de la tabla periódica que cuando tú lo colocas cerca de una barra de uranio le quita energía. Y este es el ciclo de la energía nuclear. Tú tienes un reactor que de por sí enciende solo y va creciendo y va creciendo y va creciendo de forma infinita hasta que tú le colocas las barras de boro. Las barras de boro absorben neutrones, le quitan energía al reactor. Y entonces cada vez que se echa agua al reactor nuclear para generar energía, esto incrementa la energía. Entonces aquí hay un ciclo de 3 fases en el que se incrementa la radioactividad, incrementa la energía y el calor, se le echa agua para producir energía y eso hace que se cree todavía una mayor reacción y entonces se le activan las barras de boro y el boro hace que el reactor nuclear baje de energía. Esto es un ciclo muy hermoso, es un ciclo sumamente interesante de estudiar porque es un ciclo que ha sido estudiado, definido y dominado por mucha ciencia, con algunos de los mejores talentos intelectuales que ha dado la raza humana y yo le invito a cualquiera que lo investigue. Entonces, ese es el ciclo de la energía nuclear. La actualidad de la energía nuclear es que tenemos una situación en donde Europa se está desnuclearizando desde el punto de vista de la producción de energía eléctrica para uso civil y esto ha cambiado el balance geopolítico del mundo de una forma extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque actualmente Estados Unidos ha provocado la guerra de Ucrania para hacer factible que el gas natural estadounidense sea comprado por Europa. Y por cierto, que se ha comprado por Europa por encima del gas natural ruso. Y el gas natural ruso, por la cercanía que tiene Rusia con Alemania y con Europa, es definitivamente muchísimo más barato que el gas natural estadounidense. Que por cierto, no hay gas natural nada, todo es un ejercicio de branding. Es realmente gas fósil. El gas fósil es un combustible fósil no renovable que libera CO2 cuando es quemado en la atmósfera. O sea que no es natural nada. El tema es que el objetivo estadounidense es crear un subterfugio, en este caso la guerra en Ucrania, para convencer a la opinión pública de que no se le debe comprar gas fósil a Rusia y que sea más factible desde el punto de vista comunicacional que Europa le compre gas fósil a Estados Unidos y a Canadá. La estrategia estadounidense es tener a Europa por parte de Estados Unidos como un cliente. Es hacer que Estados Unidos y Canadá le vendan todo el gas fósil que necesite Europa para mantenerse caliente, independientemente del precio. Y la verdad es que aquí es donde yo digo,
Eso es absolutamente innecesario porque trae muchísimo sufrimiento humano. Gente que se muere del frío en Europa. Hay gente que va a seguir muriendo del frío en Europa porque Europa está condenada a tener energía eléctrica cara. Y mientras todo esto está sucediendo, Alemania y otros países están cancelando las licencias de funcionamiento de sus plantas de energía nuclear. Entonces, ¿hacia dónde voy con esto? Hacia dónde voy con esto es a que Estados Unidos le está vendiendo a Europa y al resto del mundo sus reservas de gas fósil que ellos mismos no quieren consumir. Y ellos mismos no lo quieren consumir porque si uno se pone a investigar, la misma secretaria de Energía de Estados Unidos, una señora llamada Jennifer Granholm, ha declarado ante el Congreso estadounidense, tienen previsto que el ejército estadounidense tenga el 100% de su flota de vehículos terrestres como vehículos eléctricos. Esto es una estrategia muy ambiciosa y es una estrategia que ellos entienden que es militarmente táctica y muy importante para ellos. Porque no solamente le va a quitar al ejército estadounidense el peso logístico de llevar combustibles fósiles a donde sea que ellos estén haciendo una guerra, sino que producir energía eléctrica y tener realmente vehículos eléctricos es muchísimo más fácil desde el punto de vista logístico que tener vehículos que necesitan gasolina para moverse. Lo que no dicen al respecto es que parte esencial del plan es que toda la energía que va a necesitar el ejército estadounidense para mover sus casi 100,000 vehículos terrestres, es que toda esa energía se va a producir con energía atómica, con energía nuclear. El tema es que desde el 2001, desde el ataque terrorista a las Torres Gemelas, tanto el ejército estadounidense como el contratista de investigación y desarrollo de tecnología militar Lockheed Martin han estado desarrollando reactores nucleares modulares pequeños que caben dentro de un furgón. Esto es sumamente importante que se comprenda. Hay una parte esencial de la tecnología y dominio nuclear que es la miniaturización de la tecnología. Ya tú no necesitas esta clásica planta nuclear como aparece en Los Simpsons, sino que tú puedes tener un reactor nuclear muchísimo más pequeño, con una reacción nuclear un poco más reducida, mucho más reducida, y que eso te permite a ti colocarlo dentro de un furgón de 44 pies y llevar ese furgón hacia el mismo lugar donde se necesita la energía eléctrica para mover vehículos. El tema es que esto le permite al ejército estadounidense escalar o reducir los niveles de producción de energía eléctrica dependiendo de las demandas tácticas al ejército y así ganar guerras y evitarse la logística de estar transportando combustibles a lugares de guerra. La energía nuclear tiene el potencial de reducir el costo de una guerra hasta en un 40%, según estudios del Departamento de Defensa estadounidense. Profundizando aún más en los temas que estamos hablando, tenemos el hecho de que en la actualidad, en este preciso momento, la Agencia Internacional de Energía Atómica, junto con la Comisión Regulatoria de Energía Nuclear estadounidense, están ahora mismo envueltos en un debate que trata de dar forma a cuáles van a ser las necesidades de los próximos reactores nucleares de uso civil y militar en el mundo entero. Sobre todo para implementación civil estadounidense y militar estadounidense. Y la verdad es que el debate tiene varios años ya. El debate es sumamente interesante. Temas como cuáles deben de ser las características de tamaño, las características de seguridad, las características... O sea, es diciendo, los reactores nucleares, conceptualmente hablando, más modernos que tenemos fueron de los años 70. Desde los años 70 a la actualidad no se ha fabricado un nuevo reactor nuclear. Entonces, ellos han creado un proyecto, la Agencia Internacional de Energía Atómica, junto con la Comisión Regulatoria de Energía Nuclear estadounidense, han creado un programa de desarrollo científico que se llama específicamente Advanced Reactor Demonstration Program, o el programa de demostración de reactores avanzados, en donde lo que ellos desean es invitar a las empresas más tecnológicamente avanzadas del mundo a que coloquen a trabajar a sus ingenieros y diseñadores en nuevos diseños posibles, utilizando la mejor tecnología que tenemos en el mundo en el día de hoy. De ahí, ellos van a elegir un solo diseño. Yo creo que incluso por donde va el debate actualmente es 1 o 2 diseños, en donde ese diseño ganador va a tener la licencia y la patente y la exclusividad comercial con Estados Unidos para la instalación de 300 nuevos reactores nucleares, tanto de uso civil como de uso militar estadounidense. ¿Cuál es el concepto?, se preguntarían ustedes. El concepto es el siguiente.
Olvídense del clásico reactor de fisión nuclear gigantesco que necesita una igualmente grande piscina de agua completamente purificada para mantenerse frío. Esa no es la idea de ahora. La idea de ahora es sencillamente tomar un reactor nuclear mucho más pequeño, incluso con un combustible nuclear de menor reacción, para que el agua solamente hierve a 100 grados Celsius. Tú no necesitas 5000 grados Celsius. Tú no necesitas 10.000, ni 4.000, ni 1.000. Tú solamente necesitas 100 grados Celsius de forma constante para evaporar agua. Bueno, pues estos nuevos diseños son increíblemente más pequeños. Incluso caben dentro de esta habitación. Y fíjense, yo tengo meses estudiando para traerles este resumen. Y dentro de todo lo que ellos están preparando, yo creo que hay dos diseños que son los que valen la pena uno hablar y debatir en el día de hoy. El primero es el Advanced Water Light Cool Small Modular Reactor. Más que un diseño, porque hay muchos diseños, es el concepto, que es más o menos como se lo acabo de decir. Es tomar combustible nuclear como el uranio, refinado a un 1.5%, y generar una pequeña reacción nuclear, pero que en lugar de que sea hipercaliente, sea medianamente caliente o pequeñamente caliente. Y que ese combustible nuclear, que está generando calor, se pasa por un radiador, literalmente. Parece el radiador clásico de un vehículo, donde se pasa por un radiador y eso calienta una membrana. Y luego se le coloca un catalizador a esa membrana. Un catalizador es algo que transfiere energía de un lado a otro. Se puede utilizar para calentar agua o se puede utilizar para generar energía de forma directa con un transductor magnético. Es una o la otra, pero al final el concepto es una reacción nuclear de término medio, bien reducida. Y todo esto es en un paquete sumamente pequeño. Un solo cabe en la mitad de un furgón de 22 pies. Acuérdense que en el 2011 estamos hablando de uno de 44 pies. Ahora estamos hablando de algo mucho más pequeño. El tema es que tú los puedes armar como si fuese un Lego, uno arriba del otro. Y así tú puedes incrementar la producción de energía eléctrica o reducirla. Además de que la duración del combustible nuclear, cuando tú no lo estás calentando tanto, se alarga en el tiempo. Tú puedes durar, teóricamente hablando, 50, 60, 70, 80 años con un reactor que te produce los mismos 480 voltios, o como sea que tú lo calibres, 800 voltios, que es el estándar que está experimentando el ejército estadounidense, que deben de tener de carga sus nuevos vehículos militares. Es algo extraordinariamente interesante. El segundo diseño que yo creo que vale la pena uno estudiar es el reactor de thorium. El thorium es un metal, es un elemento también de la tabla periódica y también es un elemento radiactivo que se encuentra en la naturaleza, pero es extraordinariamente difícil de refinar. Sin embargo, como el concepto que se está manejando en el 2023 no es un reactor que llegue a los 5.000, 10.000, 7.000, 4.000 grados Celsius, sino una reacción nuclear mucho más pequeña. Tú puedes tomar un reactor de thorium, que es un diseño conceptualizado en los años 70, y mezclarlo con una pequeña, como si fuese como una arena, molten salt. Y eso te permite a ti bombear el thorium, que es el combustible nuclear, y pasarlo por donde tú lo desees. En un círculo, en una membrana como un radiador, en una forma toroidal. Y así tú tienes la libertad de crear muchos tipos de diseños diferentes de reactores nucleares. Y como estamos hablando al final de un líquido radioactivo, tú puedes darle forma a ese líquido de la forma en la que lo quieras. Tú puedes crear un pequeño reactor nuclear del tamaño de un bloque de 12 pulgadas, como uno como dominicano lo entiende. O sea, la limitación de lo pequeño que pueden ser va a depender de lo sofisticado y de lo eficiente que sea el bloqueo radioactivo que le colocas al reactor. Pero al final eso te permite hacer muchos tipos de diseños diferentes, tanto grandes como pequeños. Aquí es donde viene un tema que es geopolíticamente muy importante. Todo lo que estoy hablando es geopolíticamente relevante. De lo que estoy hablando es de que las mayores reservas de thorium la tiene China y la India. Y China, que no se guía por el mismo rulebook que Estados Unidos ni Europa, ellos tienen más o menos 10 años
puliendo el diseño de los reactores de thorium con el mejor software posible, con la mejor mezcla de materiales, con una muy buena ciencia de materiales. Y realmente los reactores con los cuales China está experimentando en el día de hoy rivalizan en calidad y eficiencia a los reactores que está Estados Unidos experimentando en el día de hoy con el concurso que les dije del Advanced Reactor Demonstration Program del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y aquí es donde viene un tema que es bastante particular, porque como las mayores reservas lo tienen China y la India, China y la India tienen todos los incentivos geopolíticos e internacionales para cooperar, para unir fuerzas desde el punto estratégico sobre cómo van a explotar sus reservas de thorium. Y eso no le gusta mucho a Estados Unidos, que China y la India se estén vinculando en este sentido. Para darle cierre al tema, yo quiero decir lo siguiente, y es de que la energía nuclear ha sido muy vilipendiada en los últimos años. La energía nuclear se ve, o sea, lamentablemente Chernobyl sucedió y lamentablemente Fukushima sucedió. Y el 99.9% que conoce, de las personas que conocen de estos, de que ha escuchado de lo sucedido, no saben que esos fueron reactores de primera generación. No saben que nunca ha sucedido un caso de este tipo con un reactor de segunda generación y de tercera generación. Y tampoco, a veces son hasta un poco reacios con el tema de, cóntrale, aún siendo con la mejor tecnología que tenemos en la actualidad y con la mejor ciencia y con las mejores mentes, hay gente que es muy desconfiada. Pero yo creo que las necesidades de energía que tiene la humanidad para el 2021 son esencialmente producir grandes niveles de energía, porque no se puede reducir, y hacerlo de la forma más medioambientalmente amigable con el planeta Tierra. Y creo que en ese sentido en específico tenemos mucha ciencia, porque al final si vamos a discutir, vamos a hablarlo apropiadamente, no con argumentos ni con retórica, vamos a hablarlo con ciencia y estadísticas. Las estadísticas lo que dicen y los estudios actuales lo que dicen es que el nivel de contaminación de la energía nuclear en el mundo es prácticamente cero. Dígase, del 4.9% de energía eléctrica que se produce mediante energía nuclear, ese 4.9% es responsable del 0%, aporta el 0% a la contaminación que hay de CO2 en el mundo entero. Y yo creo que es momento de ver las cosas como hay que hacerlo, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la ingeniería, y tomar las decisiones que hay que tomar. Yo creo que no podemos seguir quemando la limitada reserva de combustibles fósiles que tenemos. Y esto es un tema que a todos nos atañe. Esto es un tema que todos debemos conocer y saber. ¿Por qué? Porque somos todos consumidores de energía eléctrica. Y quiero dejarlos con el siguiente mensaje. Y es el hecho de que hagan sus propias investigaciones. Hay mucha información falsa, outright false, en el mundo. Yo mismo haciendo esta investigación me encontré con fuentes que parecían que valía la pena, pero al final no tienen criterio en la formación de la estadística que dan. Pero sí hay muy buena investigación. Y yo creo que los medios de comunicación tradicionales ya no dan para uno hacer una buena opinión sobre prácticamente ningún tema. Porque lo que hacen los medios de comunicación masivos es la fabricación de consenso al respecto de los temas. No necesariamente el informe, la educación y el correcto entretenimiento del público. Así que les insto a que hagan sus propias investigaciones sobre los temas. Yo aquí les presento información como tengo 4 meses investigando y espero que esto sea de su gusto. Si esto ha sido del gusto de ustedes, por favor, dejen un like. Si no les gustó, denle un like, pero si les gustó, suscríbase, que realmente ayuda mucho. Mi nombre es Riden Estrella y hasta la próxima.